Es un gusto arrancar con esta nueva exploración a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un tema que, verdaderamente nos cambia toda la perspectiva. Sí, le da la vuelta a todo lo que creíamos saber. Exacto, porque la misión de este análisis es ir mucho más allá del humo, de las luces de emergencia y, pues, de todo el ruido mediático reciente. Claro. El 22 de febrero de 2026, las pantallas se llenaron de noticias de última hora. Un acontecimiento que sacudió a México. La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, o sea, conocido mundialmente como el Mencho. Así es, y los titulares se enfocaron de inmediato en su caída, en el operativo militar, en la figura del capo como tal. Pero basándonos en una exhaustiva investigación periodística, y ojo aquí, en documentos oficiales que desmenuzan las entrañas del cártel Jalisco Nueva Generación, la pregunta central hoy no es ¿cómo cayó? ¿No? Sino quién tiene realmente el poder ahora. Y para entender eso, resulta que la figura central de esta historia corporativa criminal no es quien llevaba las armas. Fíjate que el punto de partida para entender toda esta estructura es fundamental, principalmente porque rompe de tajo con un molde muy arraigado. A ver, cuéntanos un poco de eso. Pues en la cultura popular, digamos en el cine o las series, las esposas de los capos suelen ser presentadas casi como figuras decorativas. Totalmente, como víctimas pasivas, ¿no? O a lo mucho como beneficiarias que simplemente disfrutan del lujo y miran hacia otro lado. Ajá. Sin embargo, cuando nos sumergimos en los documentos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y en los expedientes de las autoridades mexicanas, la historia de Rosalinda González Valencia es diametralmente opuesta a ese estereotipo. O sea, ella no es ni de cerca un accesorio. Para nada. Ha sido identificada formalmente como operadora financiera directa de la organización. ¡Qué locura! Y la gran lección de los reportes que revisaremos hoy, para quienes nos escuchan, es entender cómo la invisibilidad y una arquitectura financiera bien montada resultan ser herramientas infinitamente más poderosas. Y sobre todo duraderas. Exacto. Mucho más duraderas que un ejército de hombres armados. A ver, vamos a desempacar esto porque el origen, o sea, ¿de dónde vienen estas personas? Lo explica casi todo. Sí, la geografía importa mucho aquí. Para entender a Rosalinda tenemos que ubicarnos en el mapa. Ella nace en 1963 en Aguililla, Michoacán. Que no es un dato menor. No, para nada, porque curiosamente es el mismo municipio enclavado en la zona serrana donde también nació el Mencho. Claro, hablamos de un lugar donde los apellidos tienen un peso histórico tremendo. Básicamente el mapa del poder real. Así es. Rosalinda viene de una familia inmensa, son 15 hermanos en total. Y es precisamente de este clan de donde surge toda la maquinaria. Y el contexto temporal también es clave aquí. Ajá. Para finales de los años 90 tenemos a un Nemesio Oseguera, que era un operador en ascenso. Los perfiles de seguridad de la época lo describen con una capacidad militar evidente. Mucha ambición. Una ambición desmedida y la brutalidad táctica necesaria para imponerse en los territorios en disputa. Pero le faltaba algo esencial. El dinero, o más bien cómo moverlo. Exactamente, algo sin lo cual es materialmente imposible pasar de ser un simple operador regional a liderar un cártel transnacional. Carecía de una red financiera. Claro, no tenía la infraestructura para mover millones de dólares sin dejar rastro en el sistema bancario, ni los contactos corporativos para lavar esos recursos y meterlos a la economía formal. Es que la fuerza bruta por sí sola tiene un techo operativo muy claro, ¿no? Totalmente. Llega un punto donde no puedes esconder tanto dinero en efectivo. Y es ahí donde ocurre este momento de revelación en la investigación que estamos analizando. El experto en seguridad David Saucedo lo define con una frase que, a mi parecer, es brillante. Sí, lo de la diplomacia. Exacto. Él habla de una diplomacia vía matrimonio. Para que la audiencia lo visualice mejor, no hay que pensar en esto simplemente como una boda familiar tradicional en la sierra. No, para nada. En términos prácticos, esto fue una fusión corporativa en toda la extensión de la palabra. Haz de cuenta el escenario de una empresa de tecnología que tiene un producto sumamente agresivo y expansivo, pero cero estructura administrativa. Ajá. Y se fusiona de pronto con un gigantesco fondo de inversión. Exacto. Él puso la Fuerza Armada, el brazo operativo en el terreno.
y ella aportó el capital. Y no solo el capital, sino la infraestructura sofisticada y a toda su junta directiva, o sea, a sus 15 hermanos. El análisis de las fuentes es muy claro en esto. El cártel más poderoso de México simplemente no existiría sin esta fusión. Aquí es donde se pone realmente fascinante entender quiénes son estos hermanos. Los conocidos en los expedientes como los Queenies. Los Queenies, porque de verdad rompen por completo el estereotipo del crimen organizado tradicional. Es que no eran el brazo armado, no eran los sicarios que vemos en los videos virales con uniformes tácticos. Ni andaban patrullando brechas en vehículos blindados. Actuaban literalmente como una auténtica junta directiva llena de contadores y administradores de empresas. Ellos diseñaron un imperio invisible. Sí, no estamos hablando del cliché de lavar billetes metiéndolos en una maleta para cruzar la frontera. Para nada. Estamos hablando de la creación de una arquitectura financiera transnacional muy compleja. Construyeron una red de empresas legales perfectamente registradas. Salones de belleza. Salones de belleza, cadenas de hoteles, restaurantes, inmuebles de lujo. Y no solo a nivel local en México. No, con ramificaciones en Estados Unidos, en Europa y gran parte de América Latina. Pero espera, porque el nivel de las propiedades y los activos es de no creerse. O sea, los reportes documentan, por ejemplo, una mansión a nombre de Gerardo González Valencia, uno de los hermanos. Ajá. Ubicada en Punta del Este, Uruguay. Punta del Este, que es uno de los balnearios más exclusivos de toda Sudamérica. ¿Y el tamaño de la propiedad? Una propiedad de 15,000 metros cuadrados. O sea, no estamos hablando de esconder dinero debajo de un colchón o en una casita de seguridad discreta. No, estamos hablando de que el dinero de las extorsiones o del tráfico termina pagando el mantenimiento de instalaciones deportivas y piscinas a miles de kilómetros de distancia. Todo a través de un laberinto de empresas fachada. Es un nivel de activos inmobiliarios diseñado a la perfección para absorber el capital ilícito. Y darle apariencia de legalidad absoluta. Y como toda corporación global bien diseñada, la regla de oro es que el sistema debe sobrevivir a las personas. Eso es interesantísimo. Ese es el principio fundamental con el que operaban los Queenies. Por ejemplo, cuando Abigail González Valencia, que es el hermano mayor y era considerado el principal arquitecto de esta red. Cuando lo capturan. Exacto, fue capturado en 2015 en México. El gobierno y muchísimos analistas de seguridad esperaban que este sistema financiero colapsara de inmediato. O que al menos sufriera un golpe irreversible, ¿no? Pero eso no ocurrió. Las empresas siguieron operando con normalidad, el dinero siguió moviéndose de manera impecable por el mundo. Porque el sistema estaba diseñado específicamente con redundancias para sobrevivir a arrestos de alto perfil. Y es exactamente en este punto de la cronología donde la figura de Rosalinda cobra una relevancia máxima. Claro. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos no la metió a su lista negra por ser la esposa de. La designó presentando evidencia técnica y rastreos de cuentas como operadora directa del circuito económico. Ella era la que movía los hilos. Ella era quien tenía el conocimiento y el acceso a esa red transnacional una vez que su hermano quedó fuera de la jugada. Lo cual nos lleva a la parte más asombrosa de esta investigación. Porque esa posición operativa tan alta inevitablemente la ha llevado a tener choques directos con las autoridades. Sí, fuertes. Y aquí es donde entra lo que las fuentes describen básicamente como una defensa de titanio. A ver, vamos a repasar la cronología porque parece sacada de un thriller legal. Es de película. En 2018 ocurre una primera detención en su contra, pero el proceso no prospera por falta de solidez y es liberada unos meses después. Ajá, pero el verdadero drama empieza en noviembre de 2021. La Fiscalía General de la República ejecuta un operativo gigantesco, la detiene y realiza un cateo en su residencia. Que no era cualquier casa. Para nada. Es una mansión ubicada en un fraccionamiento sumamente exclusivo y de alta seguridad en Zapopan, Jalisco, llamado Bosques de los Lagos. Sí. En ese cateo, las autoridades aseguran la residencia y nada menos que 14 automóviles de altísima gama. Estamos hablando de Lamborghinis, Porsches, Aston Martins. Un parque vehicular que la propia autoridad calculó en más de 100 millones de pesos. 100 millones.
El proceso judicial sigue su curso y para diciembre de 2023, Rosalinda recibe una sentencia formal de 5 años de prisión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Lavado de dinero para fines prácticos. Lavado de dinero. Pero aquí es donde la maquinaria legal y financiera del cartel muestra su verdadero músculo, logrando un giro legal que dejó a muchísimos observadores con la boca abierta. Cuéntanos de eso. En agosto de 2024, un tribunal colegiado emite una resolución extraordinaria. Para dar un poco de contexto a la audiencia, un tribunal colegiado no es un juzgado local de primera instancia. No, son palabras mayores. Son magistrados federales revisando con lupa el procedimiento a través de juicios de amparo. Y lo que determinan estos magistrados es que aquel cateo realizado por la Fiscalía en 2021, en la casa de Zapopan, Sí. se había ejecutado sin la autorización judicial previa específica que exige la ley. Hubo un error de procedimiento. Un tecnicismo en las formas. ¿Un tecnicismo? ¿Y cuál fue la consecuencia directa? El tribunal ordenó que se le devolvieran absolutamente todos los bienes asegurados. ¡Wow! La mansión completa en Bosques de los Lagos, los 14 autos de lujo, todo. A ver, espérame un segundo para procesar esto. Me estás diciendo que una instancia de jueces federales ordenó devolverle 14 autos deportivos de lujo y una mansión multimillonaria a una persona que ya estaba condenada formalmente por lavado de dinero, Así es. y que de hecho seguía dentro de prisión cumpliendo esa misma condena mientras le regresaban las llaves de los Lamborghinis? ¿Cómo se explica eso? Se explica porque en el sistema penal acusatorio mexicano la forma es fondo. Si el cateo inicial fue ilegal, todo lo que se obtuvo de él, según la ley, es nulo. Claro. Y lo que esto demuestra desde un análisis corporativo es el abismo que existe entre un criminal común y una estructura de este nivel. Una organización criminal de bajo nivel abandona a sus operadores a su suerte en la cárcel. Sí, se olvidan de ellos. Aquí vimos una defensa estratégica impecable. Contrataron despachos de abogados de primerísimo nivel, financiados y coordinados a la perfección durante años para encontrar esa falla procesal. Para pelear el tecnicismo en tribunales federales y ganar. Y la historia no terminó con la devolución de los bienes. Claro que no, porque el reloj siguió avanzando hasta llegar al 27 de febrero de 2025, tras haber cumplido poco más del 50% de su condena de 5 años y habiendo demostrado buena conducta dentro del penal. Una jueza federal aprueba su liberación anticipada. Fue una salida completamente discreta, sin reflectores, sin conferencias de prensa, operada casi en silencio. Muy a su estilo. Rosalinda sale libre, recupera legalmente sus autos millonarios, recupera su mansión en Zapopan, mientras que allá afuera, su esposo seguía siendo el hombre más buscado del hemisferio occidental. Atrayendo toda la presión del Estado. Y con una recompensa internacional de $10 millones sobre su cabeza. Si conectamos este episodio legal con el panorama general, nos damos cuenta de que la mansión en Zapopan y los autos no son simplemente bienes materiales de lujo. No. Son un símbolo muy poderoso. Son la demostración física de un poder fáctico que tiene la capacidad, la paciencia y los recursos ilimitados para utilizar al propio sistema judicial e institucional del país como su escudo protector. Utilizan las mismas leyes del Estado para defender su patrimonio ilícito. Y tener a su operadora financiera libre y de vuelta en el tablero, pues preparó el escenario para la prueba de fuego de este sistema, que llegaría exactamente un año después. Y vaya prueba de fuego. Llegamos al famoso 22 de febrero de 2026. El día que sacudió las estructuras del país. Ese día, En una zona serrana y de difícil acceso del municipio de Tapalpa, en Jalisco, el ejército mexicano ejecuta la llamada Operación Jalisco, se da un enfrentamiento directo. de altísima intensidad con los anillos de seguridad y escoltas del Mencho. Él resulta gravemente herido, es detenido y finalmente fallece durante el traslado médico en helicóptero. Así es. Esa misma noche, la presidenta Claudia Sheinbaum sale a dar un mensaje a la nación para confirmar oficialmente la muerte del fundador del cártel. Y es precisamente la reacción inmediata a esa muerte lo que revela el verdadero estado corporativo de la organización. Históricamente, la literatura de seguridad nos dice que cuando cae una figura central, un líder carismático de este calibre, lo que se espera es un colapso. Se anticipa un caos interno inmediato, ¿no? Células peleándose entre sí, un vacío de poder que paraliza las operaciones. Pero lo que ocurrió en realidad fue el gran contraste.
En cuestión de unas pocas horas, presenciamos 85 bloqueos perfectamente coordinados, ocurriendo de manera simultánea en 11 estados diferentes del país. ¿11 estados? Vimos quema de vehículos pesados en vías estratégicas, cierres carreteros y enfrentamientos sincronizados con la Guardia Nacional. Y desde un punto de vista de análisis corporativo y militar, una respuesta de esa escala y magnitud territorial es absolutamente imposible de improvisar en una tarde. Es que piénsalo logísticamente. No te levantas un día por la mañana y coordinas 85 bloqueos carreteros en 11 estados por arte de magia. No, claro que no. Estamos hablando de movilizar a cientos, quizá miles de personas al mismo tiempo, conseguir vehículos pesados, asegurar armamento y, sobre todo, hacerlo usando canales de comunicación que no sean interceptados por la inteligencia militar, que seguramente tenía la zona saturada. Es una obra maestra de logística criminal. Lo es. Y demuestra sin dejar lugar a dudas que existían protocolos de contingencia previamente establecidos. Demuestra que tenían una cadena de mando clara, un sistema de comunicación impenetrable, Y lo más importante de todo, un liderazgo operativo intacto en la retaguardia que tuvo la autoridad incuestionable para apretar el botón y activar esa estrategia simultánea a nivel nacional. O sea, esto sugiere con muchísima fuerza que el año entero que transcurrió entre la liberación silenciosa de Rosalinda en febrero de 2025 y la muerte de El Mencho en febrero de 2026 no fue un periodo de inactividad o de simple espera. Fue un año de pura consolidación. Un año en el que los mecanismos se ajustaron y la estructura financiera y corporativa se preparó metódicamente para poder seguir operando sin sobresaltos. Incluso sabiendo que la caída de su líder más visible era una cuestión de tiempo. Lo que nos lanza de lleno al dilema actual, a la gran pregunta que tiene a todos los analistas de seguridad trazando mapas de poder. ¿Quién manda hoy realmente en el cartel? Es la pregunta del millón. Porque los nombres que flotan sobre la mesa son varios y representan visiones distintas. Por un lado, hay figuras de un perfil puramente militar y territorial, hombres fuertes en el terreno como los conocidos bajo los alias de El Jardinero o El Sapo. Sí, perfiles operativos. Pero por otro lado está la línea de sucesión familiar. Está el hijo de Rosalinda y El Mencho, conocido como El Menchito. El problema es que él se encuentra cumpliendo una condena de cadena perpetua en una prisión federal de máxima seguridad en Estados Unidos. Lo que complica enormemente su capacidad de operación. Claro, también está el hermano del Mencho, conocido como Tony Montana, pero él también fue extraditado. Viendo las piezas en el tablero, parece un campo minado listo para explotar. Y sobre este escenario tan complejo, la investigación incluye el análisis del periodista especializado en seguridad, Jesús Lemus, quien hace una lectura muy aguda que pone las cosas en perspectiva. ¿Qué plantea él? Él plantea un escenario bifurcado. Si un mando puramente militar, digamos el jardinero, intenta asumir el control unilateral de la organización, el riesgo inmediato es que el cártel se fragmente. Porque los otros jefes de plaza no aceptarían subordinarse a un par. Exacto, a alguien que consideran de su mismo nivel jerárquico. En cambio, si el control lo asume o lo mantiene desde las sombras Rosalinda, la estructura tiene altísimas probabilidades de mantenerse cohesionada. Porque ella posee el apellido fundador. Tiene el apellido, cuenta con el respeto interno forjado a lo largo de décadas operando en silencio y lo más vital en cualquier organización corporativa, tiene las llaves de la red financiera. El control sobre el imperio de los Queenies. Exactamente. Sin embargo, esto plantea una paradoja tremenda y un dilema casi imposible para ella en este preciso momento de la historia. ¿A qué te refieres exactamente con un dilema imposible? A que si observamos su entorno familiar directo, la realidad es brutal. Casi toda su familia más cercana, su círculo íntimo, ha sido procesada, condenada o extraditada a los Estados Unidos. Abigail, su hijo, su yerno. Varios de sus cuñados, todos están neutralizados por la justicia norteamericana. Y ella misma se encuentra en la mira, fichada en la lista de sancionados del Departamento del Tesoro bajo la famosa ley Kingpin. Que, para dar un poco de contexto a quienes no estén familiarizados con el término, estar en la lista de la ley Kingpin significa básicamente que el gobierno de Estados Unidos te aísla por completo del sistema financiero global. Es una muerte civil financiera. Ningún banco, ninguna empresa transnacional, ninguna tarjeta de crédito que opera internacionalmente
puede hacer negocios contigo sin enfrentar sanciones multimillonarias. Entonces, la decisión imposible es esta. Si ella da un paso al frente y asume el control de forma visible, de forma pública, para evitar que el cártel colapse y se fragmente, Se convierte en ese mismo instante en el blanco número 1 para una solicitud de extradición. se pone un reflector gigante encima. Pero si elige mantenerse al margen por completo, esconderse y no intervenir, el cártel perderá la cohesión que da el dinero y los mandos regionales militares iniciarán una guerra civil abierta por el control de cada una de las plazas territoriales. Y aquí es donde considero vital hacer una pausa y aterrizar todos estos conceptos corporativos, financieros y legales en la realidad diaria del país. Es lo más importante. Porque ¿por qué debería importarle a la audiencia todo este análisis de sucesión criminal? Porque el costo de esa decisión, el impacto real de una posible guerra interna por fragmentación, no lo pagan los altos mandos atrincherados en sus mansiones o protegiendo sus cuentas internacionales. El verdadero costo humano, la sangre de esta disputa, la pagan los ciudadanos de a pie. Sí, si esta estructura colapsa y se dividen decenas de células peleando por territorio, quienes sufren son los comerciantes locales, que de un día para otro se enfrentan a nuevas y dobles cuotas de extorsión. Son los agricultores empacadores de aguacate o de limón que no pueden sacar su producto. Son las miles de familias que viven en los municipios en disputa a lo largo de Jalisco, Michoacán y Colima, que de pronto amanecen atrapadas entre carreteras bloqueadas y fuego cruzado. Ese es el peso real, tangible y sumamente doloroso de este vacío de poder en los meses por venir. No estamos narrando el guión de una serie de televisión. Es la vida cotidiana, el patrimonio y la seguridad de millones de personas que están a la expectativa de quién maneja los hilos ahora. Es una observación fundamental y muy necesaria. Y nos lleva a la esencia de lo que podemos extraer de estos documentos, sobre la diferencia abismal que existe entre ser un líder visible y ser un arquitecto de sistemas. El Mencho era, indudablemente, la figura pública. Era el rostro intimidante en los carteles de búsqueda, el hombre de la leyenda negra, el objetivo que atraía toda la presión, los recursos y la narrativa del Estado. Él era el pararrayos de la organización. Pero Rosalinda fue y es la constructora del sistema de soporte vital. Una maquinaria financiera transnacional diseñada con la visión y la capacidad técnica de sobrevivir a la persona que estaba sentada en la silla principal. Es que en un mundo contemporáneo que está crónicamente obsesionado con la fama, con volverse viral, con hacer ruido, Con ser visible a toda costa. la lección de este caso es contundente. El verdadero poder, el poder que logra perdurar décadas, el que preserva su capital contra viento y marea, el que evade la destrucción del Estado. Elige sistemáticamente el silencio. En las altas esferas, la invisibilidad es sin lugar a dudas la estrategia de supervivencia y dominación más sofisticada que existe. Claro, y eso cambia todo el paradigma de cómo entendemos estas dinámicas. Y precisamente para cerrar nuestra inmersión de hoy, queremos dejar una idea sobre la mesa para que ustedes reflexionen más allá de este caso específico, para verlo en otros contextos. Exacto. Al analizar detalladamente cómo esta estructura criminal multimillonaria sobrevive gracias a sus operadores silenciosos, a sus administradores de bajo perfil y a sus sistemas invisibles, mucho más que las figuras públicas armadas. Sí, los que acaparan las noticias. Llevándolo a un plano mucho más amplio, ¿en qué otras instituciones, en qué grandes corporaciones transnacionales legítimas, o incluso en qué esferas políticas de nuestra sociedad moderna, el verdadero poder lo ostenta aquel que administra los flujos de recursos en la sombra? En total silencio y desde una oficina sin nombre. Mientras todo el resto del mundo se distrae debatiendo apasionadamente, indignándose o aplaudiendo a la persona que está de pie frente a los micrófonos. Es una pregunta incómoda para cuestionar dónde reside realmente el control del tablero que pisamos todos los días. Sin duda nos deja mucho en qué pensar. Agradecemos muchísimo el favor de su atención en este profundo análisis de nuestras fuentes. Sigan cultivando esa curiosidad por mirar debajo de la superficie y hasta la próxima exploración.